Carlos Tafur. Juan Carlos, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, Rosana. Uy, hay un problema con el audio. No sé si lo pueden, por favor, bajar. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Sí, yo sí te escucho. Ya. Tú has escrito hoy día, has hecho, pues, digamos, una especie de puntaje. Keiko 1, Castillo 0, porque según tu columna o según lo que tú describes, aquí lo que hay que ver es lo estratégico. A ver, cuéntanos un poco. Sí, yo creo que en términos globales estratégicos, Keiko ha ganado este debate, no por el debate en sí mismo, porque en el debate se han repartido pullas, Pedro Castillo no es manco, sabe hablar, en consecuencia podríamos hablar de un empate, pero el contexto del debate, que Keiko haya ido a Chota, donde Pedro Castillo sacó el 67% de la votación, que lo haya arrinconado para que acepte el debate y que además en el debate haya trazado una estrategia, que eso es lo importante. El debate forma parte de una estrategia electoral, no es un evento aislado, improvisado, sino que forma parte de una estrategia. Y Keiko ya cambió de discurso. Su narrativa ya no es la del anticomunismo, sino ahora un discurso anti-establishment, fomentando programas sociales, anunciándolo el canon minero, que sería extraordinario que se haga en el Perú. Y Pedro Castillo, en cambio, luce paralizado. Por eso las encuestas vienen reflejando el acercamiento paulatino de uno y otro candidato, porque Keiko Fujimori aplica una estrategia y en este debate lo ha hecho una vez más, y Castillo parece más bien un candidato que improvisa de acuerdo a lo que su intuición le va diciendo. Claro, pero igual muchos han interpretado como que esto ha sido una especie de feria de populismo, cada uno ofreciendo una serie de propuestas, incluso han hablado precisamente de esta propuesta del 40% del canon para los pobladores, precisamente que están vinculados a estos asentamientos, ya sean mineros o gasíferos, ¿no? Y de parte de, en este caso de Pedro Castillo, también, ¿no? Algunos programas sociales o dedicar el 10% del PBI a la educación. ¿Ha habido también de eso un exceso de populismo? Bueno, de hecho yo creo que el populismo social es imprescindible en un país como el Perú, que no se puede gobernar en piloto automático ni con pura ortodoxia macroeconómica. En esa medida a mí no me sorprende, ni me incomoda, ni me molesta, al contrario, creo que es un ingrediente necesario para gobernar. Pero lo relevante en términos estratégicos es que Keiko con esos anuncios recupera el eje histórico del fujimorismo, que fue ortodoxo en lo macroeconómico y populista en lo social, y apunta, por ende, a conquistar a los sectores D y E, como ya reflejan las encuestas. La encuesta de Datum mostró el mayor crecimiento de Keiko en el D y en el E. Donde más creció Castillo fue en el AB, increíblemente. En consecuencia, bajo esa perspectiva, creo que el debate fue un punto ganado por Keiko. Y lo vamos a ver en las encuestas que van a aparecer hoy también. La distancia se acorta entre los candidatos porque se está viendo un candidato o una candidata con una estrategia que se puede discutir o no. Hay publicistas que la discuten, pero hay una estrategia frente a un candidato cuya ideología lo domina y no lo deja trazar una estrategia electoral. Claro, pero en todo caso, y tú nos comentabas, recuerdo en una entrevista anterior, que aquí el principal objetivo no tenían que ser solo los sectores económicos de IE, sino de manera puntual al antivoto, aquellos que se negaban pues por el odio que podría haber pues generado el fujimorismo también, y vamos que también puso lo suyo, y es ese antivoto el que tenía que combatir. ¿Cómo concilias esos dos sectores o esos dos públicos? Sí, y mira, y por ejemplo, sobre ese tema que tú mencionas, Castillo no hizo ninguna mención en el debate. No hizo mención al autoritarismo corrupto de los 90, ni a la conducta beligerante, intolerante e irracional y tosuda de la bancada queiquista en los últimos 5 años. Desperdició esa ocasión. No se dio cuenta que él tiene que alimentar el antivoto queiquista y el antivoto fujimorista. Efectivamente, Keiko tiene que trazar una estrategia de varias opciones. Reconquistar el electorado derechista, por un lado, eliminar o disminuir el antivoto que existe, que es antifujimorismo y antiqueiquismo que se le ha sumado, y tiene que dar un discurso anti-establishment para conquistar el DIE. Pero se ve una estrategia.
En el caso de Castillo, yo creo que le ha caído mal aparecer primero en las encuestas y está sobrado. Me parece que confía en que con eso le basta y ya vemos que se está acercando y se confirma mi pronóstico de que esto va a ser una final ajustadísima. Y frente a esa final, yo creo que Keiko viene acercándose y dando pasos. Y este debate no ha sido sino un paso más a su favor. El respaldo de algunos movimientos o grupos políticos, como ha pasado hoy día con César Acuña de APP, Victoria Nacional, el trabajo que está haciendo y también un reconocimiento que ha hecho vía Twitter Rafael López Aliaga y que está además en Junín, ¿no? Haciendo también una caravana aparte. ¿Eso va a ayudar o más bien lo más importante es que siga centrada en una estrategia, en el caso de Keiko Fujimori? Yo creo que ningún candidato tiene capacidad de endose. Lo hemos visto ya en las mediciones cualitativas de los votos de la primera vuelta, a dónde se han dirigido en la segunda vuelta, y hemos visto votantes de Soto, de López Aliaga yéndose a Castillo, y votantes de Verónica Mendoza yéndose a Keiko Fujimori. Entonces, los nichos no son impermeables, son porosos, y los endoses no existen en el Perú. Yo creo que más importante que esa posibilidad de ganar en doses, la estrategia de Keiko debe apuntar a los tres nichos que se ha mencionado y que hemos nosotros publicado en un informe reciente en Sudaca, que es la estrategia del keikismo. Reconquistar el voto derechista, eliminar o disminuir el antivoto y ganar el anti-establishment con el DIL. Esa es la estrategia y me parece correcta. Creo que la conversación con líderes políticos para ganar en doses no suma o suma muy poco en todo caso. Ahora, pero en todo caso sí sorprendería esta, digamos, orfandad en cuanto a asesorías de parte del señor Castillo, ¿no? Bueno, sabemos que detrás de él está el señor Cerrón, que tiene cierta experiencia en lo que es campañas, pero como que uno suponía que podía ya haber tenido algún tipo de asesorías de otros personajes o incluso del continente. Sin embargo, lo que se advierte es que no, que está caminando casi sin rumbo. Yo creo que su ideología radical le gana y subordina cualquier estrategia electoral. El Castillo es prisionero de su discurso radical y lo ha vuelto a exhibir en este debate. O sea, no hay el Castillo moderado que algunos se ilusionaban con ver. No hay el Castillo pactando conjuntos por el Perú. No hay el Castillo pues haciéndole caso a De Soto. Es el mismo Castillo radical ligado a Vladimir Cerrón y a sectores filosenderistas que lo acompañan. Ese es el Castillo prisionero de su ideología, incapaz de trazar una estrategia pragmática respecto de esta campaña. Y eso le está pasando factura. Ya lo vemos en las encuestas. Las dos encuestas que han salido ya de Datum y de Ipsos corroboran el acercamiento entre ambos candidatos. Así es. Bueno, y en todo caso tampoco parece muy proclive a continuar con más entrevistas o más presentaciones. Hace un momento también el Jurado Nacional de Elecciones pues emitió un comunicado diciendo que hasta ahora no logran ponerse de acuerdo a las fechas. A él no le conviene, a Keiko Fujimori sí le convendría. ¿Por ahí va esa jugada? Sí, claro que sí. O sea, al candidato que va segundo es a quien le conviene debatir y exponer más ideas, y Keiko tiene que trazar una narrativa distinta a la de la primera vuelta, y mientras más debates haya, mejor. En cambio, Pedro Castillo lo único que puede hacer en los debates es repetir la narrativa radical que lo acompañó desde la primera vuelta y no tiene narrativa alternativa. Por eso es que no le conviene debatir, porque claro, claramente pierde puntos cada vez que se encuentra en una confrontación ideológica o discursiva. Pero se va a ver obligado a debatir. La presión popular y la presión de la propia Keiko va a lograr ese cometido, como ya lo hizo en este debate de Chota, en donde no le fue bien para sus propósitos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por compartir tus impresiones con nosotros, Juan Carlos Tafur. Seguiremos en contacto más pronto de lo que imaginamos. Muchísimas gracias, buenas noches.